Muy bien, muy buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a la clase. El tema de hoy es esterilización, desinfección y antisepsia. Antes de comenzar, si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. Ninguna. Comenzamos entonces con nuestra clase. Hablar de esterilización, desinfección y antisepsia son palabras, términos que hemos empleado últimamente durante esta pandemia y es algo que es importante para nosotros, que siempre hemos estado aplicando dentro de nuestro trabajo diario. ¿Ya? Y estos términos deberían ser muy conocidos por todos ustedes. Hablar de esterilización es decir que es la destrucción total de todos los microorganismos, incluyendo las formas más resistentes, tales como las esporas bacterianas, las micobacterias, los virus en envoltura, es decir, aquellos virus que no son lipídicos, y los hongos. Claro que conseguir esterilización podemos hacer por métodos físicos o por métodos químicos. Los métodos de esterilización más utilizados han sido el vapor húmedo y el calor seco, los cuales estaban indicados para la esterilización de la mayoría de los materiales, excepto aquellos que son sensibles al calor o que están formados por productos químicos tóxicos que son volátiles. Dentro de la esterilización, por métodos físicos, hablamos del vapor saturado a presión. Y aquí es donde utilizamos un equipo que se conoce mucho, que es el autoclave. Este es un método de esterilización muy utilizado. Es económico, no es tóxico y además es fiable. Sin embargo, tenemos que considerar 3 parámetros. Primero, el tiempo de la exposición al vapor, que generalmente está entre 12 y 15 minutos. La temperatura, la cual se alcanza a una atmósfera de presión que es de 121 grados centígrados, aunque existen autoclaves que pueden llegar hasta 132 grados centígrados. Y la cantidad de humedad presente. Tienen ustedes acá un autoclave. Ya estos autoclaves son equipos que últimamente han variado, ¿no? Son de diferentes formas. Ya lo importante es que este equipo generalmente se cierra herméticamente y una vez que calentamos, ya en su interior se desarrolla vapor bajo presión. Sí, porque el vapor ejerce presión y este no sale, ¿no es cierto? Entonces se alcanza una presión de una atmósfera
Y al alcanzar esta presión normalmente se tiene una temperatura de 121 grados centígrados. Este calor húmedo es el que va a destruir a los microorganismos. Sin embargo, hay mucho cuidado que se debe tener. Cerrar estrictamente bien lo que es el autoclave para que no salga la presión de vapor, ya porque puede producirnos quemaduras. Y cuando coloquemos material a esterilizar, debemos tener cuidado de no rellenar mucho los tambores que contienen el material a esterilizar, ya que debe permitirse el flujo de todos los, que el vapor de agua penetre a todo el material. Generalmente se utiliza temperaturas de 121 grados centígrados, una atmósfera de presión y 15 minutos. La esterilización por calor seco se produce coagulación de las proteínas celulares de los microorganismos. De esta manera se produce la muerte de ellos. Se han utilizado los famosos hornos, el horno Pasteur, por ejemplo, y este se va a utilizar para materiales que no soportan la esterilización en vapor o que el óxido de etileno no pueda penetrar en ellos. Se utiliza a temperaturas de 171 grados centígrados por una hora, a 160 grados centígrados por 2 horas, a 140 grados centígrados por 3 horas. A mayor temperatura tendremos menor tiempo. En cuanto a la esterilización química, tenemos el uso del óxido de etileno. Este es un gas que está compuesto por una mezcla de óxido de etileno y de clorofluorocarbono. La acción bactericida interfiere en el metabolismo proteico normal y en los procesos reproductivos de los microorganismos. Este sistema de esterilización por óxido de etileno se utiliza para materiales que no soportan altas temperaturas o bien materiales que se van a deteriorar con el vapor, tales como el hule, los plásticos, equipos e instrumental delicados, endoscopios, etc. Aunque debemos tomar en cuenta que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional indicó que el óxido de etileno debe ser considerado potencialmente teratogénico, cancerígeno y mutágeno para el ser humano. Entonces debemos tener mucho cuidado en el momento de elegir algún método, ya sea físico o químico, para esterilizar el material que vamos a emplear, ¿no? Porque a veces puede causar más daño que hacernos bien. Esta esterilización normalmente va a requerir que se produzca una aireación. Sí, y la aireación de los artículos que han sido esterilizados por este método generalmente se realiza a temperatura ambiente o temperaturas que van desde 20 a 40 grados, ¿no? El tiempo que se va a utilizar es de 8 horas, 12 horas o un día. Esto depende del tipo de material que se ha esterilizado. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre cuando se va a utilizar materiales esterilizados con óxido de etileno, ya porque si utilizamos inmediatamente ejerce un efecto tóxico en los tejidos. Otro método, otra sustancia química utilizada son los vapores de peróxido de hidrógeno, ya que estos son muy oxidantes. Generalmente este se utiliza para la esterilización de instrumental quirúrgico. Una variación de este es la esterilización con gas plasma. Y eso se obtiene utilizando frecuencias de radio que son inducidas por un campo eléctrico magnético y forman una nube, la cual está
compuesta de iones, electrones y partículas atómicas neutras que van a reaccionar con las membranas celulares, las enzimas y los ácidos nucleicos. De esta manera pueden destruir a los microorganismos patógenos. Sin embargo, existen algunos materiales que pueden esterilizarse y otros no mediante este método. Entre los artículos que se pueden esterilizar están los de vinilo, policarbonato, material de vidrio, teflón, silicona, poliuretano, nylon, látex, polietileno y polipropileno, ¿no? Endoscopios y dispositivos de fibra óptica. Y aquellos artículos que no pueden ser esterilizados con gas plasma son artículos o materiales que pueden absorber líquidos, tal es el caso del papel, la celulosa y sus derivados. La ropa, las toallas, los campos, compresas, telas, papel, líquido y envases herméticamente cerrados no pueden utilizarse utilizando gas plasma. Otros dos esterilizantes químicos utilizados son el ácido peracético y el glutaraldehído. El ácido peracético es un potente agente oxidante, tiene una actividad muy buena y los productos finales, como el ácido acético y oxígeno, no son tóxicos. En tanto que el glutaraldehído sí puede llegar a ser tóxico y dañino para la salud. Por esta razón se debe tener cuidado cuando utilicemos el glutaraldehído. Hay que reconocer que los esterilizantes químicos que vayamos a utilizar deben estar aprobados por los organismos indicados para ello. Y reconocer de que utilizar métodos químicos se realiza como alternativa para esterilizar aquellos materiales que pueden ser sensibles al calor. Sin embargo, a veces es necesario sumergir todo el equipo o el material para que se esterilice, ¿no? Y la concentración del compuesto y el tiempo siempre debe estar especificada por el fabricante. Bien, hemos visto ya algunos términos que nos hablaban de lo que era la esterilización y los métodos, no tanto métodos físicos como químicos empleados en la esterilización. Vamos a hablar de algunas definiciones que de hecho son muy frecuentes en el área médica, así que seguro que ustedes ya conocen. Por ejemplo, antisepsia, esterilización, germicida, bactericida, desinfección, etc. Por ejemplo, decir que la antisepsia es el uso de agentes químicos sobre la piel o sobre otros tejidos vivos para inhibir o eliminar los microorganismos. Tener en cuenta que la antisepsia no implica una acción esporicida. En cambio, la esterilización es el uso de procedimientos físicos o agentes químicos para destruir todas las formas microbianas, incluyendo las esporas bacterianas. Un germicida será un agente químico capaz de destruir microorganismos. Acá podemos incluir a virucidas, bactericidas, esporicidas y fungicidas. ¿Y qué será un bactericida? Es una sustancia química que destruye o inhibe a los gérmenes patógenos y también a los no patógenos. Sin embargo, este no va a eliminar sus esporas. Y la desinfección es el uso de procedimientos físicos o agentes químicos para destruir la mayoría de las formas microbianas. Sin embargo, las esporas bacterianas pueden seguir siendo viables. También algunos otros organismos que son resistentes, por ejemplo, las micobacterias, algunos virus y hongos o esporas de hongos. Dentro de los desinfectantes, estos se subdividen en agentes de nivel alto, agentes de nivel intermedio
y desinfectantes de bajo nivel. Los desinfectantes de alto nivel son germicidas que destruyen todos los patógenos microbianos, excepto grandes números de esporas bacterianas. En tanto que un desinfectante de nivel intermedio es aquel germicida que destruye todos los patógenos microbianos, excepto las endósporas bacterianas. ¿No? Aquí un desinfectante de nivel intermedio no podría utilizar para la desinfección de un área donde ha estado un paciente infectado por bacterias que forman esporas, por ejemplo, Clostridium. Y desinfectante de bajo nivel es aquel germicida que destruye la mayoría de las bacterias vegetativas y virus con envoltura lipídica y de tamaño medio. Los desinfectantes de alto nivel son utilizados para objetos empleados en procedimientos invasivos que no puedan soportar los métodos de esterilización, ¿no? Como los métodos utilizados, los métodos físicos de esterilización. Estos objetos como los endoscopios, los catéteres, instrumentos quirúrgicos de plástico y otros componentes que no se pueden someter a la acción del autoclave. Sin embargo, debemos tomar en cuenta de que tanto estos objetos como otros deben ser primeramente limpiados, ¿no? Es decir, que no exista nada en su superficie. Es decir, eliminar la materia orgánica. De esa manera se realiza una mejor desinfección. Entre los desinfectantes de alto nivel tenemos, o los métodos, tenemos el tratamiento con calor húmedo o el empleo de líquidos tales como el glutaldehído, el peróxido de hidrógeno, el formaldehído, el ácido peracético y los compuestos clorados. Entre los desinfectantes de nivel intermedio, normalmente tenemos a los alcoholes, a los compuestos iodados, a los compuestos fenólicos. Estos se utilizan para la limpieza de superficies o instrumentos en los que es poco probable la contaminación por esporas bacterianas o microorganismos con alto grado de resistencia. Los materiales son los endoscopios, los laringoscopios, los espéculos vaginales. Y los desinfectantes de bajo nivel, como los compuestos de amonio cuaternario, se utilizan para tratar instrumentos y dispositivos que no revisten una gran importancia. Por ejemplo, los manguitos de los aparatos empleados para tomar la tensión arterial, los electrodos de electrocardiograma, los estetoscopios, etc. Aunque estos objetos van a entrar en contacto con los pacientes, no atraviesan las mucosas ni los tejidos estériles. Por esta razón se puede utilizar este desinfectante de bajo nivel en este tipo de equipos. Desinfección. El grado de eficacia de los desinfectantes empleados en las superficies ambientales se encuentra determinado por el riesgo relativo que suponen dichas superficies como reservorio de microorganismos patógenos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar desinfectantes de niveles más altos para limpiar la superficie de instrumentos contaminados, por ejemplo, con sangre, ¿no? Que utilizar un desinfectante de un nivel más bajo podría utilizar cuando voy a limpiar o desinfectar algún material que solamente está sucio, es decir, no está contaminado con materia orgánica. Es por esta razón que yo elijo qué tipo de desinfectante voy a utilizar, si de alto nivel, de nivel intermedio o de bajo nivel.
tampoco es necesario hacer demasiados gastos, ¿no es cierto? Sin embargo, yo debo tomar en cuenta, ya, si el lugar que voy a limpiar o voy a desinfectar ha sido contaminado por tal o cual microorganismo. Por ejemplo, si se tratara de bacterias productoras de esporas o organismos que son muy resistentes, como Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, tengo que seleccionar un desinfectante con actividad adecuada frente a estos patógenos, que suelen ser muy resistentes. La antisepsia. Lavado de manos, eso creo que ya todos ustedes saben, ¿verdad? Y la antisepsia es el proceso que implica la eliminación o inhibición de la proliferación de microorganismos en los tejidos y o fluidos corporales. Entonces, nosotros hacemos la antisepsia de las manos, ¿verdad? No hacemos desinfección de las manos. No necesariamente se destruyen todos los microorganismos, y eso es cierto, pero podemos reducir hasta un nivel en el que estos microorganismos no vayan a producir infecciones. Por eso se recomienda siempre el lavado de manos. En el proceso de antisepsia se utiliza un antiséptico, ¿no? ¿Y qué es un antiséptico? De hecho, es una sustancia química que vamos a utilizar sobre tejidos vivos. No puedo colocarle un desinfectante. Por eso es importante reconocer los términos, porque no se dice, me voy a desinfectar las manos, ¿verdad? Se van a hacer una antisepsia de las manos. Lo mismo, no se desinfectan las heridas, se realiza una antisepsia de las heridas. Entre los antisépticos más utilizados tenemos a los alcoholes, los iodóforos, la clorhexidina, el paraclorometacilenol y el triclosano. Y estos antisépticos se utilizan para reducir el número de microorganismos que hay en las superficies cutáneas y se seleccionan dependiendo de su seguridad y de su eficacia. Hablemos de cada uno de ellos, por ejemplo, de los alcoholes. Los alcoholes tienen una actividad excelente frente a todos los grupos de microorganismos, excepto aquellos que forman esporas, y además los alcoholes no son tóxicos. Sin embargo, tienen un ligero inconveniente. Tienden a secar la piel porque eliminan lípidos. Por esta razón, se prepara el alcohol en gel. ¿No? Se coloca glicerina, una proporción de glicerina, y es así que tienen ustedes el alcohol en gel. Otro inconveniente es que no tienen actividad residual y pueden ser inactivados fácilmente por la presencia de materia orgánica. Por esta razón se debe limpiar siempre los materiales que vamos a tratar de desinfectar primeramente antes de sumergirlos en alcohol. Lo mismo que también se debe limpiar las superficies de la piel antes de aplicar alcohol. El alcohol podemos utilizarlo como antiséptico o como desinfectante. Desinfectante de superficies, ¿no? Como la mesa, mesones, ¿no? O antiséptico cuando utilizamos en las manos o en materia orgánica viva. Los iodóforos son antisépticos cutáneos excelentes y tienen un rango de actividad similar al de los alcoholes. Sin embargo, son un poco más tóxicos para la piel que el alcohol. Su actividad residual es escasa, son inactivados por la materia orgánica. Los iodóforos y los preparados de yodo se utilizan con frecuencia con alcoholes para la antisepsia de la superficie cutánea. La clorhexidina tiene actividad antimicrobiana amplia,
aunque destruye microorganismos a una velocidad mucho más lenta que el alcohol. Pero tiene efecto residual. Sin embargo, la materia orgánica y pH elevado puede reducir su eficacia. El paraclorometacilenol está básicamente limitado a bacterias gram positivas. Como no es tóxico, no es una sustancia tóxica y además tiene actividad residual, se ha utilizado en productos para el lavado de manos, en jabones líquidos y sólidos. El triclosano es activo frente a bacterias, pero no frente a otros muchos microorganismos. Es un antiséptico de uso habitual en jabones, desodorantes y también en algunos dentífricos. Bien, hemos visto ya algunos términos, hemos visto cómo se utilizan, para qué y qué sustancias podemos elegir para realizar ya sea la esterilización o desinfección. También hemos visto qué métodos podemos utilizar, métodos físicos o métodos químicos. Todo depende de lo que nosotros queremos, ya sea esterilizar o desinfectar. Hablemos de los mecanismos de acción de los esterilizantes y desinfectantes y antisépticos de uso más habitual, ¿no? Habíamos visto el vapor a presión, es decir, utilizando un equipo que era el autoclave. Por acción de la temperatura, se va a producir la desnaturalización de las proteínas microbianas. Sin embargo, ya va a depender mucho de la temperatura, de la duración de la esterilización en autoclave, del tamaño del autoclave, del caudal de vapor, de la densidad y el tamaño de la carga y la colocación de la carga en la cámara, ¿no? Es decir, dentro del autoclave. Hay que tener mucho cuidado de no llenar mucho el autoclave. Preferible hacer 2 ciclos de esterilización, ¿no?, para lograr un mejor efecto. Si no, vamos a tener material que puede quedarse al medio donde no ha llegado vapor y no se ha podido esterilizar. El autoclave normalmente llega a una atmósfera de presión, con lo que se alcanza 121 grados centígrados de temperatura, aunque hay algunos que pueden llegar a mayor presión y alcanzan hasta 132 grados centígrados de temperatura. El tiempo utilizado es de 15 minutos. Ahora, ¿cómo nosotros controlamos que el material que hemos colocado sea esterilizado? Hay en el comercio unas cintas que nos indican que la esterilización ha sido efectuada de forma correcta. Sin embargo, uno de los métodos más utilizados era el uso de ampollas con esporas de bacilos estearotermófilos. Esto se va a colocar, estas ampollas se colocan al centro del material que estamos esterilizando, y una vez que hemos terminado de realizar la esterilización, sacamos la ampolla y procedemos a colocar en un medio de cultivo e incubarlo a 37 grados. Si la esterilización ha sido eficaz, se destruyeron las esporas y los microorganismos no deberían crecer. Pero si crece alguna bacteria, quiere decir que la esterilización no ha sido efectiva. Algunos productos químicos como los aldehídos, ya tenemos acá el formaldehído y el glutaraldehído.
los cuales pueden utilizarse como esterilizantes o desinfectantes de alto nivel. Entre los aldehídos tenemos el formaldehído, conocido como formol. Se puede disolver en agua, creándose una solución llamada formalina. Las concentraciones bajas de formalina son bacteriostáticas, es decir, que van a inhibir a los microorganismos sin destruirlos. Concentraciones más altas pueden destruir todos los microorganismos. Cuando se combina el formol con alcohol, se puede incrementar esta actividad microbiocida. Ya hace mucho tiempo atrás se había informado de los efectos carcinógenos que tenía el formol, el uso de formol, ¿no? Ya que la exposición de la piel o las membranas mucosas al formaldehído es tóxica y los vapores suelen ser carcinógenos, ¿no? Entonces, también debemos tener cuidado y estar actualizados, conociendo cuáles son estas sustancias que son dañinas para la salud, que pueden ser carcinógenos, teratogénicos, etc. Otra sustancia química como el glutaraldehído, aunque es menos tóxico para tejidos viables, puede seguir produciendo quemaduras en la piel y en las membranas mucosas. Es más activo a valores de pH alcalino, aunque su estabilidad es menor. Se inactiva fácilmente con materia orgánica, por lo que primero, antes de desinfectar o esterilizar, se debe limpiar el material. Otros productos oxidantes tenemos el ozono, el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno. Si hablamos del peróxido de hidrógeno, decimos que este va a destruir de manera eficaz la mayoría de las bacterias a una concentración del 3 al 6%. Y todos los microorganismos, incluyendo esporas, a concentraciones mayores del 10 al 25%. El peróxido de hidrógeno es un potente oxidante, ¿no es cierto? Aunque la forma oxidante activa es el radical hidroxilo libre, que se va a formar por descomposición del agua oxigenada. El agua oxigenada se utiliza para desinfectar implantes de plástico, lentes de contacto, prótesis quirúrgicas, etc. Otros compuestos químicos, como los halógenos, y dentro de esos tenemos a los compuestos de yodo. Son los halógenos más eficaces. Los compuestos de yodo son los halógenos más eficaces de que se dispone para la desinfección. El yodo es un elemento muy reactivo que precipita proteínas y oxida enzimas esenciales. De hecho, el yodo es microbicida frente a prácticamente todos los microorganismos, incluyendo bacterias formadoras de esporas y también micobacterias. Aunque el pH y la concentración de yodo afectan su actividad microbicida, el yodo va a actuar más rápidamente que otros compuestos halógenos y también que los compuestos de abono cuaternario. Y algo que no ayuda mucho al uso del yodo es que su actividad es reducida en presencia de algunos compuestos orgánicos e inorgánicos, tales como el suero, heces, líquidos cítricos, esputo, orina, etc. El yodo generalmente se disuelve con yoduro de potasio, en agua o en alcohol.
O se puede utilizar un transportador. Este último es denominado iodóforo. Un compuesto que se forma así es la povidona yodada, que es yodo, que forma un complejo con el polivinil pirrolidona. Y este es más utilizado porque es estable, es atóxico para los tejidos y también para las superficies metálicas, aunque cuesta mucho más en comparación con las soluciones acuosas y soluciones alcohólicas de yodo. Otros halógenos como el cloro, que se utiliza mucho como desinfectantes, ¿no? Es que no se ha definido muy bien su mecanismo de acción, es decir, cómo ejercen esa actividad bactericida. Se encuentran 3 formas de cloro en el agua: el cloro elemental, ya que es un agente oxidante potente, el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. El cloro puede combinarse con el amoníaco y con otros compuestos nitrogenados para formar cloraminas y ejerce su efecto oxidante irreversible con los grupos sulfidrilo. Ya estos grupos sulfidrilo, que generalmente forman parte de algunos aminoácidos, péptidos que forman las proteínas, ¿no? La actividad de los compuestos de cloro va a aumentar con la concentración. Y claro, es más eficaz una solución de cloro o hipoclorito de sodio de 0,5% que de 1%. 1%, 2% son mucho más activos. La temperatura también es importante. Ya puede aumentar esta actividad en un 50-65% cuando se aumenta 10 grados centígrados de temperatura. Sin embargo, reducen su eficacia en la materia orgánica y los detergentes alcalinos. Otros compuestos y los que hemos escuchado mucho eran los compuestos de amonio cuaternario. Los compuestos de amonio cuaternario están formados por 4 grupos orgánicos que están unidos covalentemente al nitrógeno. Estos compuestos de amonio cuaternario actúan desnaturalizando las membranas celulares, con lo que se liberan los componentes intracelulares de las bacterias. Suelen ser bacteriostáticos a concentraciones bajas y bactericidas a concentraciones elevadas. Sin embargo, microorganismos como Pseudomonas, Mycobacterium y el hongo Trichophytum son resistentes a estos compuestos. Claro está que ahora ya ha aparecido compuestos de amonio cuaternario de 4ª generación, de 5ª generación y los de última generación, que sí tienen actividad frente a estos microorganismos. Se decía que muchos virus y todas las esporas bacterianas son resistentes, ¿ya? Y que los detergentes iónicos, así como la materia orgánica y la dilución, neutralizaban los compuestos de amonio cuaternario. Estos compuestos de amonio cuaternario están clasificados dentro del grupo de tensioactivos catiónicos, es decir, los jabones, ¿cierto? Y su estructura general es la que ven ustedes. Es un átomo de nitrógeno, el cual está unido, disculpar, no se ven los enlaces acá, están unidos a 4 cadenas alquílicas, ¿ya? Y un átomo de halógeno, que generalmente suele ser el cloro. Y lo único que se ha hecho es reemplazar estos que deberían ser átomos de hidrógeno, porque así es la molécula de amonio, ¿verdad? Han sido reemplazados por cadenas alquílicas. Ahora, ¿cuáles son los usos y aplicaciones de los productos de amonio cuaternario? Son utilizados para el saneamiento general de utensilios y equipos,
para la desinfección de hospitales, inodoros, instrumentos médicos, desinfección en plantas procesadoras de carne y alimentos, lechería e industrias, ¿no? Entonces ya se le empezó a dar un mayor uso. También para la desinfección de ropa en lavanderías, hospitales, incluso para el hogar puede utilizarse, para el control y la inhibición de hongos en baños de pies, para el control de algas en piscinas, antisépticos para la desinfección de la piel y ubres de vacas, por ejemplo, en el uso en la ganadería, para el control generalmente en ganadería. Puede ser utilizado también para la antisepsia de las manos de las personas encargadas de ordeñar a las vacas. En la industria del papel y textil con objeto de impartir propiedades bacteriostáticas, controlando e inhibiendo el crecimiento microbiano, etcétera, etcétera. Entonces se puede decir que se puede utilizar en muchos ámbitos los compuestos de amonio cuaternario. Debido a que al principio los compuestos de amonio cuaternario se tenían los de primera generación, casi un siglo atrás, en 1916 ya se inventaron estos compuestos. Ya. El nombre químico era cloruro de N-alquil dimetilbenzilamonio o cloruro de benzalconio, y se conocía. Tenía una baja actividad bactericida, no era biodegradable, entonces era algo tóxico. Por lo tanto, no era un muy buen producto. Luego vino una segunda generación de estos compuestos de amonio cuaternario llamado cloruro de etilbenzilo. Su nombre químico, cloruro de N-alquil, miren, dimetil, y aquí se añade un etilbenzilamonio. Ya, sin embargo, este otro producto, si bien la actividad bactericida no superó en mucho a los de la primera generación, se presentaba con mayores problemas. Luego se procedió a aplicar los compuestos de amonio de tercera generación. Eso será una combinación de los dos anteriores, ¿no? El cloruro de benzalconio y el cloruro de etilbenzilo. Estos ya tenían mayor actividad bactericida, eran menos tóxicos, eran más biodegradables, aunque podían formar mayor cantidad de espuma. Posteriormente se inventan los compuestos de amonio de cuarta generación, ¿ya? Los DDAC, o llamados también coax de cadena gemela. Su nombre químico, cloruro de didesil-dimetilamonio. ¿Ya? Estos son superiores en cuanto a su actividad germicida que los tres anteriores. No producen mucha espuma y tienen alta tolerancia a las cargas de proteínas y agua dura. Por lo tanto, aquí ya se empezó a mejorar estos compuestos de amonio. Y luego vinieron el de quinta generación, que creo que es lo que ahora tenemos en los mercados, ¿no es cierto?, que es el cloruro de benzalconio o cloruro de etilbenzilo, más DDAC, ¿no? Este de acá. Presenta alta eficiencia germicida, producen menor espuma, presentan alta tolerancia a cargas proteicas y aguas duras, son biodegradables, que es muy importante, esto ya es menos tóxico también para el ser humano. Por lo tanto, se fue mejorando estos compuestos de amonio cuaternario. Y últimamente aparecieron los compuestos de amonio de última generación, DDAC más excipientes, ¿no? Estas son fórmulas patentadas y estos son productos de muy baja toxicidad, son altamente biodegradables. Además, una característica importante, poseen alta estabilidad, hasta 9 meses, si se siguen las recomendaciones del fabricante. No son dependientes del pH, entonces es un producto muy estable, se puede utilizar, no es tóxico, es biodegradable.
¿no? Además, que tiene actividad bactericida de amplio espectro, ya antiviral frente a virus desnudos y envueltos, es esporicida frente a clamidiósporas, es algicida y fungicida. Además, podemos decir que presenta elevada efectividad a concentraciones bajas, del 1% a 30 segundos de contacto. Finalmente tenemos que hablar del mecanismo de acción de los alcoholes. Ya la actividad germicida de los alcoholes se incrementa al aumentar la longitud de la cadena. Por ejemplo, tenemos el metanol, el etanol, el propanol. En cierta medida que aumenta, entonces aumenta su actividad germicida. Sin embargo, los más utilizados son, nosotros tenemos el etanol y el isopropanol, que sería el 2-propanol. Estos alcoholes ejercen actividad bactericida frente a bacterias vegetativas, micobacterias, algunos hongos y virus que tienen lípidos, es decir, virus envueltos. Hay que lamentar que los alcoholes no son activos frente a las esporas bacterianas y tienen escasa actividad frente a algunos hongos y los virus que no contienen lípidos. La presencia de agua favorece la actividad de los alcoholes, por lo que un alcohol al 70% es mucho más activo que un alcohol al 95%. Aquí, aunque la concentración sea mayor, ¿no? 95% es menos activo que al 70%. Los alcoholes también pueden ser utilizados para la desinfección de objetos tales como los termómetros. Muchas gracias por su atención, estudiantes. Si tienen alguna pregunta. Doctor, una pregunta. ¿La bibliografía de este tema está en cuál de los dos libros? Disculpe. Hemos sacado de ambos. Ya la bibliografía es el de Chawetz y el de Murray. Sin embargo, les vamos a pasar esta exposición también, que es un poquito que se ha añadido con respecto a algunos puntos, especialmente en esto de los amonios cuaternarios. ¿De acuerdo? Está bien, doctor, gracias. Pero ha sido tomado de ambos. ¿Alguna otra pregunta, estudiantes? Bien, si no hay más preguntas, creo que tienen clases de parasitología. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, doctor. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Reni. Hasta luego, Elizabeth. Hasta luego.